Buen día, bienvenidos a Impisa Zulu, un canal scout para todos nosotros. Yo soy William Castro, dirigente de tropa del Grupo 52 y Boca de la ciudad de Bogotá. Mi seña es esta. El día de hoy nos encontramos con Mariana. Y mi seña. Eso, ella es Mariana, es una de nuestras caminantes del Grupo 52 y el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ver fracturas, esguinces, luxaciones e inmovilizaciones y transporte de estos heridos. Nos encontramos aquí en un parque muy bonito, muy chévere y vamos a empezar a trabajar hoy. Entonces vámonos a la acción y ya vamos para allá. Stop. Bueno, vamos hoy a trabajar muchísimas cosas. Se me olvidaba decirles, hoy tenemos la ayuda de Nicolás, nuestro rover, está hoy en cámara, allá atrás después lo saluda. Seguimos aquí con Mariana y vamos a hablar de cosas muy chéveres, muy importantes sobre las fracturas, los esguinces, las luxaciones y la forma de manejarlos, de inmovilizarlos y de transportarlos en algunas ocasiones. Entonces, vamos a recordar lo primero que tiene uno que hacer. ¿Tú te acuerdas, Marianita, qué era el PAS? Son los 3 pasos. Duro. Son los 3 pasos que se tienen que seguir. Prevenir, Ayudar ayudar y socorrer. y socorrer. Bueno, básicamente no es prevenir, es proteger. Pero proteger está dentro del prevenir. Sí, son 3 pasos muy sencillos. Son el PAS, lo que nosotros llamamos el PAS en primeros auxilios, que es proteger. ¿Qué debemos proteger? Debemos proteger primero a la persona que va a atender. Debes tener en cuenta, Mariana, que tu seguridad va por encima de la persona que está herida. ¿Por qué? Porque si tú no le pones cuidado a tu seguridad, cuando pases a atender a la persona puedes quedar herida y ya no sería 1 sino 2 heridos en este caso. La segunda, hay que mirar también el entorno. O sea, tienes que tener en cuenta el entorno para protegerte. Te proteges a ti, proteges a tu paciente y proteges todas las cosas que vas a hacer. Entonces el entorno es importante mirarlo. Entonces para eso tenemos los círculos de seguridad o los cercos de seguridad, que son donde las personas que están alrededor de nosotros nos van a ayudar a hacer un cerco para que no haya intromisiones o que no haya personas que estén dentro del alterando la atención a estas personas. Ya una vez que te has cerciorado y que la seguridad ya es un ítem chequeado, pues nos vamos al avisar. La segunda letra, que es la A, avisar. ¿Qué quiere decir? Que vamos, tanto nosotros como cualquier otra persona que nos esté ayudando, que nos esté apoyando a utilizar el celular, inmediatamente a llamar a los organismos de socorro y de ayuda. Tenemos el 123, tenemos el 112 y el 756, creo que es, les corrijo después, numeral 756, que es el que se hace desde los celulares. En este paso es donde nos encargamos de hacer que los organismos de seguridad y de control y de ayuda nos vengan a auxiliar. Y el último es el socorrer, que ahora sí vamos a atender a la persona y vamos a ver qué es lo que le está pasando. Entonces ahí ya vamos a hacer muchas cosas, como por ejemplo la toma de... Preguntas. Dime. No, la toma de los signos vitales. Bien, Mariana, ahí vamos, estamos enseñándole a Mariana, Mariana está aprendiendo y bueno, ahí vamos. La toma de signos vitales, que es algo muy importante. Tú me decías hace ratico fuera de cámaras que tú habías encontrado 4 formas de tomar signos vitales. 4 formas de tomar signos vitales, pero hay más, hay varias, hay bastantes. Entonces es importante tomarle signos vitales a la persona, es importante hacerle algún tipo de entrevista y también es importante la forma de acercarse, pero eso lo vamos a ver en otro video, cómo nos vamos a acercar a la persona que está herida, para evitarle pues un poco de traumatismo y de pronto no meternos en líos con las personas. Bueno, hoy el tema es muy sencillo, vamos a trabajar luxaciones, esguinces, fracturas y cómo los vamos a inmovilizar. Entonces para eso traje unos elementos y ya los vamos a listar y vamos a empezar con eso, ¿ok? ¿Listo?
Completamos ya, tenemos aquí todos nuestros elementos, tenemos unas pañoletas, tenemos unos palos de escoba, tenemos un tarp que tenemos ahí para poder hacer nuestro trabajo el día de hoy. Este es el tarp que llevo a todas partes. Es una lona simple y llanamente. Bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, Marianita, vamos a trabajar hoy luxaciones, ¿qué? Luxaciones, esguinces y fracturas. fracturas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Les voy a decir. Las luxaciones son cuando los huesos, las articulaciones que vienen en esta posición, uno de los huesos se desvía y queda montado sobre el otro. Hay compromiso de tendones, los tendones se pueden romper o no se pueden romper, pero generalmente estos vuelven a su sitio, pero con un tratamiento específico. Hay personas que ya las cuadran. Alguna época aquí las personas usaban al famoso sobandero, que era el que venía y le jaloneaba uno los huesos y se los trepaba otra vez donde era. Eso es una luxación. Son dolorosas, causan inflamaciones, causan aumento de temperatura y causan inflamación. Entonces, básicamente una luxación es cuando una articulación se separa y los huesos se montan. La parte del cuerpo que más tiene luxaciones y esguinces es los tobillos. Nosotros en los tobillos generalmente hacemos y ahí quedamos. Está caminando, las mujeres tienen más probabilidades de sufrir una luxación o un esguince de tobillo por el uso continuo de los tacones. Esos son las luxaciones. Los esguinces son las afecciones que tienen las articulaciones, pero en cuanto a sus se me olvidó la palabra, en cuanto a sus ligamentos, en cuanto a sus ligamentos, los ligamentos se estiran, pero vuelven a su posición. El solo estiramiento también causa lo mismo que le causa a uno una luxación, que son el aumento de temperatura, la inflamación, el dolor continuo, pero estas sí, los ligamentos vuelven a su posición y aunque hay dolor y hay mucha incomodidad, después de unos 4 o 5 días, dependiendo de la persona, hasta 15 días, ya volvemos a recuperarnos sin necesidad de ir al médico a que nos esté atendiendo. Y las más graves, que son las fracturas. ¿Las fracturas qué son? Las fracturas son cuando el hueso pierde la continuidad, o sea, cuando se interrumpe la continuidad del hueso. Mira, por ejemplo, en estos huesos largos, que son los más fáciles de explicar, si hay una ruptura en esta parte de aquí, ya no hay continuidad del hueso. Esto provoca dolor, provoca muchas veces sangrado, provoca inflamación, provoca muchísimos problemas con el cuento de esto. Hay dos tipos de fracturas, están las fracturas cerradas y las fracturas abiertas. ¿En qué se diferencian? Que en las fracturas cerradas tú vas a tener, no vas a ver básicamente dónde está roto el hueso. Y en las fracturas abiertas pues sí se va a ver, porque va a haber ruptura de la parte de, a ver, quitemos esto de aquí, va a haber ruptura en la parte de la piel, te va a salir el hueso y va a haber un sangrado constante. En las fracturas internas también hay sangrado, pero es un sangrado más interno. ¿Cómo saber si está roto cuando hay una fractura interna? Simple y llanamente, aquí hay una tumefacción, como una inflamación, y hay un enrojecimiento, hay aumento de temperatura y hay dolor, bastante dolor. Y al tacto, pues tú encuentras, si tú tocas en ese momento los huesos así, vas a encontrar que los huesos son continuos. Pero al momento de haber una fractura, tú tocas y encuentras la separación. Muy doloroso para el paciente, pero toca mirar. ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo primero, lo básico para las luxaciones, las fracturas y los esguinces es tratar de bajar la temperatura. Lo más recomendable es que sea con hielo, pero no hielo de forma directa, sino lo vamos a cubrir el hielo con la bolsita de hielo o el ice pack. Lo vamos a envolver con una toalla, algo que no sea totalmente directo a la piel de la persona, porque lo puede quemar. Y le aplicamos hielo para tratar de evitar la inflamación, correcto. Y lo otro es la inmovilización. Pues, ¿cómo lo vamos a inmovilizar? Vamos a hacer el caso que, bueno, vamos a ver qué vamos a utilizar para inmovilizar. Regálame, ahí hay unos cartones. Entonces tenemos básicamente esto. Para nosotros, dentro del mundo Scout, usamos esto que son nuestras pañoletas. Conozco de grupos que infortunadamente no
no saben que esta pañoleta es un elemento de practicidad y pues le dan un grado sacro que no debe ser. Esto es un concepto totalmente personal, respetable pero personal. Entonces, cuando nuestro creador, cuando nuestro fundador nos dio la pañoleta, él la hizo pues con un sentido más de practicidad y de utilización de muchas cosas. Entonces, parte de eso, estas pañoletas nos sirven para cubrirnos la cabeza cuando está haciendo sol, como está haciendo sol aquí, me está protegiendo. Y me sirve para esto, para protegerme. Ahí ya estoy protegido del sol. Me sirve para cargar agua, me sirve para cargar cosas, yo la puedo hacer a modo de hamaca para cargar algunas cosas cuando tengo que cargar. Y me sirve para muchas otras cosas, pero en primeros auxilios la pañoleta nos va a servir para hacer un vendaje. ¿Cómo vamos a hacer un vendaje? Estos vendajes son muy sencillos. La pañoleta es triangular generalmente, casi todos los grupos la tienen triangular, no conozco a nadie que no la tenga triangular. Vamos a hacer un vendaje plano. ¿Cómo es un vendaje plano? Pues vamos a poner esta parte aquí, lo vamos a doblar por la mitad y por la mitad. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos un vendaje plano. Y así con varias pañoletas, traje hoy varias pañoletas para hacer vendajes planos de diferentes tamaños. Dependiendo del tamaño de la pañoleta nos va a quedar el vendaje bien hechecito, y el grosor también depende del tamaño de la pañoleta y depende de lo que lo necesitemos. Si lo necesitamos más pequeño, pues lo hacemos más pequeño. ¿Correcto? ¿Qué vamos a tener que utilizar también para hoy? Vamos a usar cartón del normal. Estamos tratando de hacer una inmovilización y estamos tratando de hacer una atención primaria muy básica. Recuerden que ¿cuándo se debe hacer una inmovilización? Cuando tenemos que transportar al paciente. Lo que te comentaba ahorita, Mariana, es si tú estás aquí en el parquecito en el que estamos y de pronto alguien se lastimó, se fracturó, se luxó y no tienes que movilizarlo porque aquí es fácil que llegue una ambulancia, pues no es necesario que lo inmovilices. Pero sí, si estás en un campamento, si estás en una parte lejana a una parte donde llegue una ambulancia, pues es importante hacer la inmovilización para hacer el transporte, que hoy vamos a hacer un transporte muy básico y muy sencillo con la ayuda de Nicolás ahora más tarde. Entonces, básicamente, lo primero que tienes que hacer es ubicar. ¿Qué vas a ubicar? El tipo de lesión que tienes. Ya la ubicaste. Si es la fractura, vamos a volver aquí a la manito, a la fractura. Vamos a fracturar hoy un brazo. Entonces aquí, listo. Entonces, vamos a suponer que este es la parte donde se fracturó el brazo, y tenemos aquí una articulación distal y una articulación proximal, y este sería el foco de fractura, y estas serían las partes del huesito que están rotas. Esta partecita es la que tenemos que inmovilizar aquí y aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esta inmovilización vamos a utilizar un cartón. Entonces este cartoncito lo vamos a hacer aquí, así. Si se dan cuenta, estos son elementos que encontramos en cualquier lado. Hay unas férulas muy buenas que son portátiles. Ojalá las tuvieran ustedes en sus equipos de primeros auxilios. Entonces lo primero que tenemos que ver es dónde, bueno, ya averiguamos dónde está doliendo. Entonces ya ubicamos aquí el foco de la fractura. Aquí por supuesto debe haber mucho dolor. Estamos hablando de fracturas, recuerden, cerradas, ¿no? No fracturas abiertas. Y lo primero que tengo que hacer es pedirle al paciente, tengo que comprobar tres cosas. Tengo que comprobar movilidad, sensibilidad y circulación, la circulación de sangre. Entonces lo primero que le voy a pedir al paciente es que mueva las manos, mueve los deditos. Si el paciente tiene la movilidad de los dedos, cierra y abre sin tocarlo, pues en este momento la estoy tocando por sostener la mano, pero básicamente en este momento no la voy a tocar. Ya sé que en la parte de movilidad estamos bien. Ahora vamos a hacerlo de sensibilidad. Le vamos a pasar la mano por una parte sensible. En este caso estamos haciendo en la mano, porque este es el ejemplo que tenemos, pero lo estamos haciendo en una parte sensible donde tiene que quedar después de o sea, el control que vamos a hacer lo vamos a hacer después de la fractura. Entonces tenemos aquí, y si yo le hago aquí y le pregunto, ¿siente esto?
pues la persona me va a decir sí o no. Si siente, quiere decir que no hay nervios comprimidos que estén siendo afectados por la fractura. Y el último que vamos a hacer es este. Vamos a tomar el pulso para comprobar la circulación. El pulso se toma en esta parte de aquí, y vamos a ver si tiene pulso. Si de pronto la fractura, el problema lo tenemos sobre la muñeca, pues vamos a hacer una compresión aquí sobre los dedos, aquí, y vamos a comprobar. Primero, vamos a ver si hay un plano cerrado. El dedo se pone blanco y luego empieza a ponerse rojo. ¿Eso qué significa? Que tenemos la circulación en buen estado. Entonces, ya habiendo comprobado esto, para tenerle datos a las personas que vienen a ayudarnos con la atención, ahí sí procedemos a la inmovilización. Entonces la inmovilización en este caso viene en la articulación distal y en la articulación distal, perdón, y en la proximal, hablando de allá para acá. Entonces vamos a mirar la forma de hacerlo. ¿Listo? Aquí ya quedaría y lo pondríamos de esta forma. Ojo, vamos a inmovilizar esta parte, pero vamos a tratar de no ocupar la parte donde está la fractura. ¿Por qué? Porque vamos a tener que mirar qué proceso tiene en algún momento. Si el traslado es muy largo, pues tendríamos que verlo. ¿Qué pasa con esto? Tiene que ser una inmovilización de tal forma que no pare la circulación. Entonces aquí tenemos nuestra famosa pañoleta y ahí ya. Para probar si no hay interrupción de la circulación, volvemos a hacer este ejercicio. Ahí ya sabemos que listo. Y vamos a hacer aquí. En este caso, porque Mariana tiene los brazos pequeñitos, no necesitamos sino 2 pañoletas para hacer la inmovilización. Una a la altura del codo y la otra a la altura de la muñeca. Aquí ya tendríamos la inmovilización completa. ¿Listo? Y aquí. Ok. Entonces, la podemos llevar así. Ponte de pie. Eso sí. Ya tenemos aquí esta fractura inmovilizada. Básico que cuando haya una fractura o haya una luxación, nosotros tenemos que colocar el miembro lo más alto posible. Si lo vamos a inmovilizar, vamos a buscar la forma de que el miembro quede a esta altura. ¿Correcto? Entonces lo vas a sostener aquí. Aquí. Eso. Y vamos a utilizar otra de nuestras pañoletas para hacer un cabestrillo. El cabestrillo o cabestrillo se utiliza así, se hace en esta esquina, la esquina más lejana, se hace una especie de camita. Esta la vamos a colocar aquí, vamos a ver, por debajo el codo y aquí cerramos. Correcto. Si se dan cuenta, el brazo quedó más arriba del nivel del corazón. ¿Para qué? Pues para evitar que el flujo de sangre inflame el brazo de aquí y para que haya, pues, no haya pérdida de sangre. Se me olvidaba decirles algo muy importante. Si las personas como yo usan anillos, usan relojes, pulseras o cualquier elemento en la extremidad que se lastimó, lo primero que tienen que hacer es quitársela, porque como les dije antes va a haber inflamación y esa inflamación después va a ser más complicado quitarle los anillos, las pulseras y los relojes. ¿Listo? Esta es básicamente una inmovilización así, pero resulta que si la necesitamos mover, tenemos que hacer que la inmovilización sea mucho más efectiva. Entonces vamos a hacer otra venda. Esto sí. Y la vamos a colocar de forma que el brazo no quede suelto. Si lo hacemos aquí, tiene que quedar de una forma cómoda pero firme. Listo. Y si tengo otra, voy a utilizar la mía.
vamos a utilizar la mía para este pedacito. Por eso les decía que es importante saber que la pañoleta es algo que se necesita y no es un elemento extraño a una supervivencia. Listo. Y esta la vamos a utilizar, vamos a dejar el jiggle por aquí para inmovilizar esta partecita de aquí. Listo. Y aquí ya tendríamos una inmovilización bastante buena. Entonces, si se dan cuenta, ya el brazo no se puede mover, ya no hay forma de utilizar, de que se aumente el daño. Recuerden, muchachos, que los primeros auxilios para nosotros es evitar que haya más daño y evitar y tratar de mantener lo más posible la vida de las personas. Entonces ya vemos la inmovilización en un miembro superior. Lo mismo pasaría con un hombro, con una mano. Después les explico cómo se hace una inmovilización de un dedo, de una mano. Hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que para inmovilizar no necesariamente tengo que poner elementos extraños. Ahorita puse un cartón, pero por ejemplo, si yo me lastimo una mano, un dedo, yo lo puedo inmovilizar con otro dedo. Entonces lo puedo vendar, después les explico cómo, y quedaría inmovilizado el dedito. ¿Correcto? Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es cómo vamos a inmovilizar una pierna. En este momento no necesitaríamos hacer el traslado de la persona en una camilla, porque la lesión se tuvo en miembros superiores y ella tiene perfectamente su movilidad, ¿sí? Pero lo vamos a hacer ahorita con vamos a tratar como si fuera una fractura de un miembro inferior, y ahí sí vamos a tener que hacer algo de traslado de los pacientes. Entonces vamos para allá y vamos a llevarnos a nuestra paciente Mariana. ¿Cómo se siente Mariana hoy? Bien, bien inmovilizada. Listo, Mariana, entonces nos vamos para la segunda partecita del video. En tanto les dejo una notica sobre lo que es un esguince, una fractura y una luxación, para que tengan un poquitico más claro eso. Bienvenidos al dato curioso del día de hoy. Nuestro dato curioso tiene que ver con los primeros auxilios. Seguramente había unos primeros auxilios domésticos, basados tanto en las ideas de la medicina primitiva de cada época como en las supersticiones, creencias y consejos populares. Pero salvo en caso de los poderosos, la mayoría de la gente se las arreglaba como podía cuando tenía un accidente o una enfermedad súbita. Muchas veces se recurrían a los curanderos. Nadie sabía cómo eran los procesos de la enfermedad, ni qué los causaba, y mucho menos aún cómo funcionaba el organismo humano. En cuanto a primeros auxilios, hay representaciones de usos de variados vendajes en la antigüedad egipcia, griega y romana. No deja de tener un lado siniestro que, después de las batallas, muchas veces los primeros auxilios fueran darle muerte piadosa a los propios compañeros heridos. Los historiadores ubican el origen de los primeros auxilios como los entendemos hoy en el ejército, cuando en 1870 un cirujano militar de origen prusiano llamado Friedrich von Ehrschmatt estandarizó una atención en el ejército que denominó Erste Hilfe, primera ayuda, de donde viene el concepto de primeros auxilios. Esto implicaba enseñar a los propios soldados a atender a sus heridos, principalmente mediante vendajes para las hemorragias y férulas para los huesos rotos. En 1872, una orden hospitalaria británica comenzó un sistema de ayudas médicas y las primeras ambulancias modernas. Estas ambulancias eran carruajes tirados por caballos. En 1878, el cirujano británico Peter Shepherd y el coronel Francis Duncan emprendieron por primera vez la tarea de enseñar técnicas de primeros auxilios a la población civil. Hay que pensar en un mundo previo a ese momento, cuando en las casas no había ni un botiquín y nadie sabía exactamente cómo enfrentar una emergencia. Los materiales que hoy son comunes en los hogares para atender las emergencias pequeñas y a veces no tanto, las técnicas que aprendemos esperando nunca practicarlas, empezaron entonces a evolucionar.
y han evolucionado hasta el día de hoy, donde ya en cada casa y en cada grupo tenemos un muy buen botiquín y tenemos a nuestros enfermeros. Ese es el dato curioso por el día de hoy. Espero que sigan viendo el canal y buena casa. Ok, tenemos aquí a nuestra pacientica que ya le curaron el bracito, pobrecita. Tiene una fractura algo complicada de manejar. Pero ahora tenemos a nuestra paciente con una fractura de fémur, que requiere inmovilización y requiere algo de traslado. Hay una cosa importante, muchachos, que ustedes deben tener en cuenta. Para los primeros auxilios, lo más importante es no perder la calma. Es básico que si ustedes pierden la calma en un accidente, pues va a ser muy complicado que ustedes ayuden. La mejor ayuda que uno puede dar en primeros auxilios es no estorbar. Uno puede ayudar haciendo la llamada, como dijimos, el DEDPAS, uno puede ayudar trayendo elementos, uno puede ayudar apoyando en muchas cosas sin necesidad de trabajar con el paciente. Pero si ustedes no se sienten capaces de trabajar con el paciente porque se asustan, porque no tienen la experiencia suficiente, o porque hay una persona que de verdad tenga más conocimiento que ustedes, pues hombre, dejémoslo que lo haga y nosotros ayudamos de otra forma. Esos son los primeros auxilios que nosotros podemos brindar para que una persona esté bien y pues que no pase a mayores un accidente. Listo, tenemos a Mariana ya con una fractura, que le encontramos la fractura a nivel de fémur, una fractura cerrada, pero que requiere inmovilización porque la vamos a transportar. Recuerden que si el accidente, el incidente es en una zona donde llegue fácilmente una ambulancia, pues no vamos a tener que inmovilizarla porque no vamos a transportarla. Pero en este caso estamos en el monte, estamos en el Amazonas, por allá en la porra, y vamos a tener que inmovilizarle a Mariana su piernita. Básicamente a la altura del bolsillo tenemos la fractura. Obvio, si hay un accidente de esos, esta parte no existiría. Yo tengo que con unas tijeras abrirla, liberar toda esta ropa. Aquí no lo podemos hacer porque es un ensayo, pero básicamente este pantalón, esto no debería estar. Tendríamos que tener expuesta la pierna para poder ver qué es lo que ha pasado con el incidente que estamos tratando. Pero hoy, a modo de ejercicio, lo vamos a hacer con el pantalón. ¿Le duele? Sí. Sí, le duele. Sí. Eso no se debe hacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, como ya tenemos claro que es una tablilla, como lo vamos a hacer, entonces seguimos con nuestro cartón. Básicamente teníamos que inmovilizarla de aquí, inmovilizarle esta parte y en lo posible el pie, no porque el pie esté implicado en esto, sino porque va a ser mucho más fácil la movilización. O sea, entre menos movilidad tengamos de la extremidad en general, pues mucho más fácil va a ser la inmovilización, el transporte del herido en este caso. Entonces en este caso vamos a asegurar el tobillo, vamos a asegurar que se me hizo. Aquí tenemos más cartón para asegurar. Ya la fractura, con mucho cuidado la levantamos, eso sí. Y vamos a ponerle un poquito aquí. Tratar de inmovilizar lo más que se pueda esta articulación. Esta articulación es muy importante en este caso, inmovilizarla porque tenemos que evitar que la pierna se doble. En esto de los primeros auxilios hay muchos factores, demasiados factores que nos varían los conceptos y nos varían el trabajo. Básicamente dependiendo de donde estemos, dependiendo del conocimiento que tengamos y dependiendo de la naturaleza de la lesión. Y las lesiones no son iguales nunca. Un hueso, pueda que se le rompa a uno un hueso de una forma diferente a como se le ha roto a otra persona el hueso. Bueno, se me olvidaba. Esto es algo que no utilizamos en un principio, pero qué bueno que ustedes lo tengan en sus kits de primeros auxilios. Son vendas elásticas. Estas benditas son muy chéveres para usar. Pero, ojo, cuando vamos a vendar a una persona, no lo vamos a vendar de esta forma, circular, porque esto hace compresión y hace que la circulación se detenga. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer?
lo vamos a hacer en forma de 8. ¿Cómo es en forma de 8? Aquí en diagonal, aquí, viene por acá y aquí. Si se dan cuenta, que está bien ancha, aquí forma como una especie de 8. Si se dan cuenta aquí, miren, una especie de 8. Básicamente, la idea es que se trabaje así. Entonces vamos a trabajar la piernita con mucho cuidado. Obvio que le va a doler porque es una fractura, pero vamos a tratar de hacerlo con el mayor de los cuidados. Que no quede muy comprimido, pero que quede lo suficientemente fuerte como para que no se suelte. Entonces aquí, obvio que esto lo tendríamos que hacer con la ayuda de otra persona, pero pues hoy lo estamos trabajando solitos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible solitos. Aquí, Mariana se está fijando cómo va. ¿Ya murió? No ha muerto todavía. Básico, acuérdense de colocar el pie también arriba, como para que la circulación funcione. Ojo, estos movimientos tienen que hacerlos con mucho cuidado porque la persona puede sufrir más daños con el hueso que está fracturado en la parte donde hay la fractura. Así como tenemos estas garrapaticas, las vamos a hacer aquí, y la otra garrapatica. Listo, se nos acabaron las vendas, entonces vamos a volver a nuestras pañoletas. Aquí tenemos las pañoletas. Y vamos a trabajarle el resto de la inmovilización con pañoletas. Pues aquí tenemos, esto sí, otra pañoleta. Listo. Si se dan cuenta, ya la pierna quedó inmovilizada. Listo. Aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta. ¿Qué tan fácil es movilizarlo? ¿Cuántas personas tenemos para movilizarlo? ¿Y de qué forma la vamos a movilizar? Vamos a ver si le colocamos una tercera pañoleta para que nos quede más firme la inmovilización. ¿Sí? Mira. Como les decía, por el avión, listo. Como les decía, aquí lo importante es tener la inmovilización. Resulta que para este caso podemos hacer dos tipos de movilización. Una en camilla, hecha con los elementos que tengamos, o una camilla de 2 personas. Dependiendo de la distancia y dependiendo de la comodidad con que lo podamos hacer, lo tenemos que evaluar. En este caso, si nosotros queremos, hay un aseguramiento de la inmovilización. Si se acuerdan, a ustedes les dije que las partes del cuerpo también nos servían para inmovilizar. Entonces aquí en este caso yo puedo inmovilizar poniéndole las pañoletas aquí a este lado. ¿Bien? Pero bueno, lo vamos a hacer sin esta inmovilización. Ok, lo dejamos allá y ya tenemos la pierna totalmente inmovilizada, la fractura está controlada. Si tenemos hielo, muy bueno, pero si no tenemos hielo hay que buscar algo frío, agua fría, pero no agua en chorro, sino mantenerla como en una bolsita para que la temperatura baje un poco. No vamos a aplicar analgésicos, no vamos a dar agua, no vamos a dar muchas cosas hasta que no estemos claros que la persona está consciente y que realmente hay forma de que no sufra un atragantamiento con estos líquidos. Y los analgésicos y esto se los dará el médico. ¿Listo? Entonces ven, Nico, para acá.
A ver. ¿Pasaste? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A Mariana la podemos transportar de dos formas. Una con esta que se llama la silla, dejémoslo así. Si se dan cuenta, tomo mi brazo, Nicolás toma su brazo, cojo el brazo que está libre. Pero primero vamos a levantar a Mariana. Allá, Nicolás, de este lado. 1, 2, 3. Y la tenemos ahí. ¿Listo? Y vamos a hacer la... Y aquí la vamos a sentar. Viene Mariana. ¿Será que no? Mariana no se puede mover. Listo. Ahí. Y se va a sentar. ¿Listo? Aquí ya la tenemos de forma que la podemos transportar. Pero esta forma es bien incómoda, bien complicada, y si la persona pesa mucho, pues va a lastimar también a las personas que estamos tratando de llevar el paciente. Listo. 1, 2, 3. Algo bien importante, chicos, recuerden es que cuando hay un equipo de rescate, regálame los dos para disfrutar, debe haber una persona que esté liderando. Ese liderazgo no necesariamente tiene que ser generado, en el caso de ustedes, por el guía. Puede ser generado por otra persona que tenga el conocimiento. En este caso, el enfermero de patrulla. El enfermero de patrulla debe tener el conocimiento y el liderazgo para poder manejar eso. ¿A qué me refiero? Cuando se va a hacer un levantamiento de un paciente, un traslado, debe haber alguien que dirija y que dé las órdenes de cómo y cuándo se debe hacer. Si ustedes se dieron cuenta ahorita, contamos 1, 2, 3, la subimos, 1, 2, 3, la bajamos, para que estemos claros en eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover a Marianita para, Marianita para acá, un momentico, eso. ¡Ay, está muerta! Tenemos esto que se llama TARP, o lona, o como lo quieran llamar. ¿Listo? Y vamos a hacer una camilla de ocasión. De la camilla de ocasión colocamos un palo allá, generalmente los bordones que son un poco más largos, pero estos palos de escuadra sirven. Y viene aquí y viene aquí. ¿Listo? Ahí tenemos ya nuestra camillita. Tenemos los palos. Listo. Vamos a traer a nuestra paciente. Vamos a llevarla para allá. Listo. Entonces traemos aquí a nuestra paciente. La vamos a ubicar. Ahí. Básico. Tratamos de que la paciente quede un poquitico más arriba porque la pierna en este caso nos está saliendo del TARP. Vamos a jalarla, Nico. 1, hacia arriba, 2, 3. Como en este caso no necesitamos inmovilización cervical, porque el paciente está consciente, pues simple y llanamente lo tenemos. Tenemos a Mariana sentadita ahí que se va a sostener. Mucha gente dice, ay, se va a caer porque no lo cosieron. No, esto no se cae. Van a ponerle cuidado. ¿Listos? ¿Sabes cómo se sube el paciente? Se coloca una de las piernas abajo, la otra en esta posición, y se eleva la primera vez hasta la rodilla. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos a hacer más fuerza? Hacia el lado de la cabeza, porque la cabeza y el tronco de aquí hacia arriba pesan más. ¿Listo? 1, 2, 3. Aquí. Y ahora nos paramos. Y 1, 2, 3. Listo. Esta es una forma de cargarla. La podemos llevar para allá, la podemos llevar para acá y funciona. Lo mismo para bajarla. 1, 2, 3 a la rodilla. 1, 2, 3 abajo. ¿Correcto? Esa es una forma de cargar. La otra forma sería una persona adelante y una persona atrás. ¿Quién se va a hacer adelante? La parte de los pies, la persona que tenga menos fuerza. ¿Quién se va a hacer atrás? La persona que tenga más fuerza. ¿Listo? Pero vamos a hacer de esta forma. ¿Le vas a dar la vuelta, Nicolás? Date la vuelta. ¿Listo? 1, 2, 3. Arriba, 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 arriba. Es un poco más complicado, pero es la forma más sencilla de llevar. Si tuviéramos más personas, pues nos distribuiríamos todo el peso. 1, 2, 3.
Bueno, y así la llevaríamos hasta el centro médico que nos quede más cercano. Ya la paciente se nos salvó. Y creo que por ahora nuestro videito de primeros auxilios básicos está completo. ¿Cómo te sentiste, Mariana? Bien, ¿aprendiste? Bueno, no se les olvide, chicos, Tesim Pizza Zulu, un canal Scout para todos. Nos veremos en nuestra próxima entrega, donde vamos a trabajar más primeros auxilios. Todo a petición de ustedes, no se les olvide suscribirse, dejarme su like, que ahí estamos pendientes. ¡Feliz día! ¡Chao! Adiós, despídase Mariana. Chao, Nico. Muchas gracias.